Si nosotros vamos a seguir en esta conversación de escuchar a Dios, vamos a entrar en una relación, porque Él es el capitán y esta es una relación y toma dos cosas para tener una relación buena: confianza y comunicación. Confianza y comunicación. Yo tengo que confiar en la otra persona y tengo que comunicarme con la otra persona. Veo deportes de vez en cuando y ayer estaba viendo un partido de fútbol de Inglaterra y sacaron a relucir una jugada que fue, cuando uno lo ve dice, wow, esto fue espectacular, porque un individuo se lo pasa al que está aquí, otro va corriendo de atrás y el de aquí de taquito nomás sigue la cosa y el otro sigue corriendo y al final hace el gol. Y aunque el gol es muy espectacular, como decía el que estaba hablando, el locutor dice, lo interesante es que en un momento, y esto sucede de vez en cuando, los tres jugadores tenían confianza el uno en el otro y había una comunicación sin tener que hablar, que esto a esto a esto. Dice, y funcionó a la perfección. Me puse a pensar, todo lo que requiere un equipo de dos o más requiere confianza. Uno tiene que confiar en lo que el otro dice. Si no confía, no va a hacer caso. Pero si hay confianza y comunicación, se puede avanzar. Hoy día quiero que hablemos un poquito de la comunicación. La semana pasada hablamos de la confianza y vamos a hablar sobre el tema de desarrollando oídos espirituales para oír. ¿Pueden las personas comunes como usted y yo, podemos nosotros oír y escuchar a Dios, sí o no? Un comediante dijo una vez algo muy interesante. Dice, ¿por qué es que cuando le hablamos a Dios se le llama oración, pero cuando Él nos habla es esquizofrenia? Cuando nosotros le hablamos a Dios es oración. Cuando Él nos habla, eso es esquizofrenia, están locos. No, y seamos honestos. Mucha gente que dice, Dios me dijo, están locos. Pero no todos. Y normalmente la diferencia es si es Dios o no, va a ser algo de acuerdo o no de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso vamos a ver más adelante. Pero la verdad es esta. Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo. Siempre ha querido comunicarse con los suyos. Veamos varias veces en la Biblia, en Deuteronomio, por ejemplo, empieza Moisés, dice, ahora escucha. Ahí empieza. Escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, aquí está, dice, aquí está si escuchas, y aquí está si te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, porque para tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa
es la clave para tu vida. Ahora paren ahí un instante. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Una preguntita. ¿Hicieron caso? ¿Escucharon? ¿Obedecieron? ¿Amaron? No. Qué triste. Qué triste. Job, que es el primer libro escrito de la Biblia, en Job el capítulo 33, Job estuvo escribiendo y dice, Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Entonces, sí, pastor, yo tuve un sueño. A cada rato gente quiere contarme sus sueños. Déjame decirle, Dios a veces nos habla, pero acuérdense que un sueño no es la última palabra. Y un sueño no va por encima de la palabra escrita de Dios. Si en un sueño, el sueño le dijo que haga algo que la Biblia no dice, deje de comer pizza tan tarde. Eso no es Dios. Pero ¿cuántas veces hemos estado en esos momentos de silencio, cuando por fin se calma el día, cuando por fin estamos ahí entre el estar despiertos y el dormir en la mañana, y estamos pensando en Dios, y se nos vienen cosas a la mente, y de repente uno que medio despierta y después pone a pensar, ¿eso es en verdad de Dios, sí o no? Bueno, vamos a ver cómo determinar eso. Pero la cosa es esta: Dios quiere comunicarse con su gente. Él quiere dejarnos saber las cosas que debemos hacer. Jeremías capítulo 6. La gente se había alejado de él y Jeremías, Dios hablándole a Jeremías, dice, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. ¡Wow! ¿Alguna vez han conocido a alguien así? No se apunten a sí mismos. Pero han conocido a gente que uno les habla, uno les da la palabra y no quieren, y no quieren, y no quieren. Aquí está, dice, yo quiero ayudar, yo quiero mostrarles, yo quiero darles, indicarles qué deben hacer, pero algunos no quieren escuchar para nada. ¿Cuántas veces dijo Jesús en el Nuevo Testamento? El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Déjenme darles 3 principios esta mañana acerca del desarrollo de oídos espirituales. Número 1, tenemos que desarrollar oídos espirituales, porque eso no es lo natural. Eso no viene así por así. Es algo que tenemos que desarrollar. Cada vez que alguien empieza a hacer algo nuevo, para tocar un instrumento, por ejemplo, raras son las personas que se sientan y empiezan. Viene uno cada quién sabe cuánto, pero la mayoría tenemos que ensayar. Ay, y qué aburridos son los ensayos, especialmente al principio. La mayoría de la gente no aprende a tocar un instrumento musical. ¿Por qué? Porque al principio es sumamente aburrido. Ay, horas y horas
y horas tocando la misma cosa. Y el que está ahí después de un rato dice, pero ¿sabe? Tenemos que desarrollar. Cuando uno va desarrollando lo necesario, cuando uno pasa unas 10,000 horas, 10,000 horas desarrollando algo, entonces la destreza entra, sea lo que sea un deporte, sea un instrumento, sea que están tejiendo o cosiendo, uno tiene que desarrollar ciertas cosas para hacerlo, y lo mismo es con oídos espirituales. ¿Por qué? Porque lo natural es que cada uno de nosotros llevemos nuestro propio rumbo. Lo natural es que yo haga lo que yo quiero, que yo vaya donde no es natural decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Lo más natural es, Dios, esto es lo que voy a hacer, bendíceme. Perdón, no quise ofender la oración de nadie, pero ¿no es verdad que hacemos eso? No le pedimos a Él que quiere, le decimos a Él lo que nosotros queremos y después que nos dé una ayudadita para que nos salga bien. No, eso es lo más natural. Lo más natural es que hagamos lo que los demás están haciendo. Eso es lo más natural. Inclusive en Efesios el capítulo 2 empiezan con estas palabras. Dices, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y en muchos pecados. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, igual que ¿quién? Que todos los demás. Padres, ¿cuántas veces han oído esta frase? Pero mami, todos lo están haciendo. Y nos quejamos de ellos. Y nosotros hacemos igualitos que ellos. Somos igualitos que ellos. Sí, pero yo ya soy grande. No tan grande como Dios. Pero seguimos haciendo y siempre nos comparamos con otros, pero que vamos mejor que aquel, que el otro, que aquí. No. Dios dice, lo que yo tengo para ti, ¿me estás prestando atención? ¿Estás siguiendo lo que tengo para ti? Bueno, yo hago lo que los demás hacen. No. Eso no tiene sentido para un joven con sus padres y no tiene sentido para un adulto, para con su Padre Celestial tampoco. Pero eso es lo más natural. Pero gloria a Dios, está el versículo 4 que dice, pero Dios es tan rico en misericordia. Y aquí está lo bueno. Una vez que Dios está de por medio, necesitamos aprender a discernir o distinguir entre su voz y otras voces que están a nuestro alrededor. Una vez que hemos invitado a Dios a nuestra vida, este Dios que es rico en misericordia, este Dios que nos da la vida, este Dios a quien le debemos la vida. Una vez que lo tenemos a Él, lo que debemos hacer es decir, ok, ahora tengo que escucharlo a Él. Pero hemos tenido tantas voces. Tenemos que distinguir entre la voz de Él y entre nuestras propias pasiones y nuestros propios deseos. Pero esto es lo que yo quiero. Todos aquí quieren algo, ¿sí o no? Todos tenemos deseos propios. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué quiere usted? Yo le puedo dar tremenda lista. Y tal vez mucho no sea muy espiritual. No crean que la lista del pastor es todo santo. No, yo quiero una bicicleta nueva. Ahí no hay santidad alguna. Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, yo quisiera... Hay tantas cosas que uno quisiera, pero lo que uno quisiera y lo que Dios quiere, uno siempre tiene que
aprender a escuchar lo que Dios quiere, porque eso siempre es lo mejor. Acuérdense de Santiago 1, todo don perfecto desciende de ¿dónde? Lo mejor que hay es lo que viene de Dios para nuestra vida. Si Jesús mismo, enfrentándose a la cruz, dijo: Señor, si es posible, podemos cambiar de capítulo. Pero si no, si eso no es lo mejor, entonces que se cumpla tu voluntad. La voluntad de Dios, aún para Cristo Jesús en rumbo al Calvario, era lo mejor que había. Nosotros tenemos que recordar eso. Pero tenemos que distinguir entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Tenemos que distinguir entre lo que Dios dice y entre nuestra cultura y nuestra sociedad. Esta semana pasada, en los Grammys que había en el show, fue muy interesante. Yo no las vi, pero el próximo día en el internet, en Facebook en particular, vi varias cosas que decían: qué horrible, qué feo fue. Que tantas cosas que habían que no eran buenas para nuestros niños. Como digo, yo no lo había visto, pero vi eso. Y después escuché el noticiero. Y en el noticiero estaban diciendo: qué bueno fueron estos de ayer. Y dije: algo va mal aquí. ¿Cómo puede algo ser tan bueno y tan malo a la misma vez? Y empecé a ver, sencillamente nuestra sociedad, nuestra cultura dice: esto está bien, esto es bello. Pero el que escucha la voz de Dios y sigue lo que Dios dice: eso no estuvo tan bueno, eso estuvo malo. Inclusive una artista cristiana se levantó y se fue. Y eso hizo noticias también. Ella dijo: no, yo no me quedo aquí. Y se fue. ¿Por qué? Porque a veces lo que la cultura dice, a veces lo que la sociedad dice es diferente de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice tiene más peso que lo que la cultura y la sociedad dice. Tenemos que aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz de nuestro nuevo enemigo, Satanás. Pastor, ¿cómo que nuestro nuevo enemigo? Déjame decirle algo. Cuando antes estábamos siguiendo la corriente de todo el mundo, cuando antes estábamos haciendo lo que queríamos, antes de que Dios entre a escena, sencillamente nosotros estábamos haciendo lo que Satanás quería, aún sin saber que eso es lo que él quería. Y él era nuestro amigo. Ay, pastor, ¿está diciendo que yo era amigo de Satanás? Todos lo éramos. Todos. Algunos lo conocían más de cerca, pero todos éramos amigos. Pero después, una vez que nosotros hemos venido al Señor y le hemos dicho: te entrego mi vida, ahora Satanás ya no es nuestro amigo. Ahora él y sus ángeles, sus demonios, están batallando, están empujando. Cada vez que nosotros queremos dar un paso para adelante para Dios, ¡ay, algo pasa! Una preguntita así entre nosotros, aquí en privado y las miles de personas viendo por televisión. ¿Cuántos de ustedes, desde que empezaron el experimento 60-60, han sentido que las cosas no les han salido bien, que hay ciertos ataques que les han venido? ¿Alguien así? La otra noche en nuestro grupo hablamos de esto y todos acordaron: desde que empecé este bendito libro, desde que me comprometí a escuchar a Dios, se me ha venido encima esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Saben lo que mucha gente dice? Ay, no voy a dejar de leer ese libro, esto no me sale bien. No quiero comprometerme a Dios, porque con comprometerme a Dios, los problemas que vienen encima, problemas Dios. No.
No es que el problema es Dios, es que ahora se están topando con el enemigo. Ahora, yo no soy uno de esos que a la vuelta de cada esquina hay un demonio, no soy ese. Pero déjenme decirles, es verdad. Cada vez que tratamos de hacer algo bien hecho, va a haber una fuerza que va a ir en contra de nosotros para que no lo hagamos. Así que si sabemos eso, podemos agarrar la palabra de Dios y al igual que Jesús, cada vez que era tentado, dice, escrito está, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Cuando se lo decimos así al diablo en su cara, él dice, va, ok. Y se echa para atrás por un ratito. Pues trata por otro medio. Pero nosotros tenemos que desarrollar esto. Principio número 2. Disposición para responder y confiar es la clave para desarrollar oídos para oír. Un pastor estaba hablando con su hijo, tenía 8 o 9 años, y el hijo le dijo, papi, ¿cómo es que uno escucha a Dios? Y él le dijo, bueno, es que es como algo de adentro que le va diciendo, que le va indicando. Ay, no entiendo eso, dice. Ok. Un día envió a su hijo a un campamento de niños que había. Como al tercer día fue a ver cómo le iba al hijo. Y al llegar ahí, pensaba que iba a encontrar a su hijo divirtiéndose, haciendo amigos nuevos, y encontró a su hijo que las cosas no iban bien. Porque en el primer día que llegó, se metió en una pelea, una prepelea. Porque los hombres antes de pelear prepelean para ver cómo va y todo eso. Y los separaron y les hablaron y dijeron, pide perdón y todo se resuelve. No quiero. Y no quiero. Y pasa el lunes y no quiero. Y pasa el martes y no quiero. Y estamos el miércoles, no quiero. Y llega el papá y no quiere. Y se sienta y le habla y le dice a su hijo, pero hijo, ¿ves que eso estaba mal? Sí, yo veo. Bueno, pide perdón y se acabó. No quiero. Dice, te vas a tener que ir del campamento. Vamos, pero no quiero. Le dice, quiero hacerte una pregunta. En el interior de tu corazón, ¿qué te está diciendo? Por lo menos alguien tiene la... ¿Qué te está diciendo en lo interior de tu corazón? Dice que pida perdón. Dice, el otro día, ¿te acuerdas que me hablabas de cómo sé si es la voz de Dios? Esa es la voz de Dios que te está hablando. Te está dando el camino indicado. Está bien, pero no quiero. ¿Cuántos han pasado eso? Saben que es Dios, pero no quiero. Y el pastor le dijo a su hijo, escúchame. Ahora has oído la voz y has decidido no hacerlo. Si sigues diciéndole que no, la voz de Dios se pone más y más y más bajita, hasta el punto que ya no la llegas a distinguir. Porque la voz de Dios viene a aquellos que desde el principio están dispuestos a responder y a confiar. Mientras más obedecemos, mientras más confiamos, mientras más respondemos, más clara se hace la voz. Entonces la clave es estar dispuesto a responder, a confiar en Él. Juan capítulo 14, versículo 20.
En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y las obedece, ese es el que me ama. Paren ahí. No me digan que aman a Dios si no obedecen lo que saben que Dios quiere. Repito, no me digan, ay, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, pero Dios no te ama. Sí, pero no quiero hacerlo. Entonces no ama a Dios. Porque si amamos, obedecemos. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. ¿Y qué? Me manifestaré a Él. Si queremos que Él se manifieste, si queremos que Él nos hable, si queremos que Él nos guíe, tenemos que tener la disposición de antemano de que lo vamos a hacer. Mucha gente dice, bueno, dígame lo que Dios dice y después yo decido qué quiero hacer. Y Dios dice, no, yo quiero que me digas si lo vas a hacer primero. Demuéstrame con esto y después te puedo guiar al segundo paso. Escriban esto. Dios quiere relacionarse con nosotros como un padre, con nosotros como sus hijos. Y estoy hablando en el mejor sentido de la palabra. Yo sé que hay padres que son descarados, Dios no. Yo sé que hay padres que no son dignos de confianza, Dios no es así. Y Dios dice, yo quiero ser el padre perfecto para mis hijos. Y quiero que mis hijos confíen en mí, confíen en mi amor, confíen tanto que digan, papi, tú dime qué hacer. Yo lo hago. Siempre me acuerdo cuando Brenda era niña, y estoy hablando 1 año o menos, o por ahí que ya se podía sentar. Teníamos en la oficina unas cosas bien altas. Y yo la sentaba allá arriba. Le decía, lánzate. Y todas las madres decían, ¡ay, pastor! No! Tírate. ¿Y saben lo que ella hacía? Se tiraba. ¿Por qué? Porque confiaba en su papá. Una pregunta. Si algún día estuviésemos en un edificio y hay un fuego, yo estoy abajo, ella está en el 2º, 3er piso, y yo le digo, salta, ¿qué va a hacer? Va a saltar. ¿Por qué? Porque ha desarrollado confianza y puede obedecer. Era un ejercicio en desarrollo de confianza. Ahora déjeme decirle, si a la 3ª vez yo le decía salta y ella saltaba y ella decía pum, a la 4ª ella no saltaba. ¿Ve? Lo interesante es que cada vez que Dios dice salta, siempre salimos bien. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra, deja toda tu parentela, sígueme. ¿Y qué hizo? Salió de la tierra, pero se llevó a su papá y a su sobrino. ¿Qué le había dicho Dios? Que deje a todos atrás. Pero él cargando. ¿Saben? Él tuvo que aprender muchas lecciones. Eso fue en el capítulo 12 de Génesis. Para cuando llega al capítulo 22, Dios dice, lleva a tu hijo, al que tú amas, al único, llévalo aquí al monte y sacrifícalo. Él dice, vamos, hijo. Sin preguntar, sin decir, ay, no sé. No, él había aprendido a confiar y a obedecer y lo hizo. La pregunta que yo tengo es, ¿hasta cuándo Dios nos va a decir cosas y decir, ay, no sé si puedo confiar en Él o no? No. Confianza, comunicación. Dios no se somete a nuestras demandas. Y nuestra demanda, bueno, es que se compruebe ante nosotros antes que nosotros nos comprometamos a Él. Mucha gente en su día decía, a ver, haz un milagro para que creamos en ti.
Y dijeron eso el día después que él dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececitos. A ver, muéstranos un milagro. Y dice, oh, ¿qué pasó con lo de ayer? Ah, ya se les bajó la comida, ya se olvidaron. Ahí está el problema. Nosotros muchas veces, que Dios me muestre un milagro. Yo necesito un milagro por semana, porque si no, Dios no está. No, Dios sí está. Acuérdense de eso. Él se revela ante aquellos que primero confían en Él. Él comprobó su amor para nosotros en la cruz. Él no tiene que hacer nada más para demostrarnos que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas 16:9 dice lo siguiente: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Totalmente comprometido con Él. Se lo repito una vez más. Totalmente comprometido a Él. Él está buscando a esa gente para obrar en ellos, para obrar a través de ellos. Pero nosotros tenemos que comprometernos de lleno, del todo, a Él. Ay, pastor, no sé de esto de comprometerme del todo a Dios, ¿verdad? Sí, eso me da miedo. ¿Qué me va a pedir Dios que yo haga? No sé, pero le aseguro una cosa: siempre va a ser lo mejor. Pero ¿qué pasa si Él me pide qué? Eso es lo mejor. Pero ¿qué pasa si Él me pide que vaya a? Yo le aseguro, eso es lo mejor. Porque Dios no está jugando juegos. Dios no está ahí arriba diciendo, a ver, ¿dónde los mando para que sufran? A ver, ¿qué hago para...? No. Siempre hace las cosas para que aprendamos, para que mejoremos, para que crezcamos, para que desarrollemos una vida abundante que Él quiere para nosotros. Así que nos dice, aquí está. Escriban esto: no se enfoquen en sus temores, enfóquense en ver a Dios obrar en su vida. Enfóquese en Dios quiere enseñarme algo. No sé cuántos han tomado el curso o hecho el devocional o libro Mi experiencia con Dios, pero nos enseña varias lecciones. Dios siempre está obrando. Dios nos invita a una relación de amor con Él y nos invita a acompañarle en la obra. Cuando Él hace eso, nosotros entramos a una crisis de fe, pero si lo aceptamos y decimos, sí, yo voy a obedecer, entonces vemos a Dios obrar en nosotros y a través de nosotros. Y no es el fruto final lo que determina si hemos tenido una experiencia con Dios o no. Es el hecho de que Dios nos llevó a través de todo este proceso. Que es, miren, esto es Dios. Miren cómo Dios está obrando. No se enfoque en lo que le teme. Enfóquese. Dios me está hablando. Dios me está guiando. No tiene sentido lo que me está pidiendo que yo haga, pero lo voy a hacer. Dios nunca nos pide lo imposible. Siempre nos pide algo que es posible, aunque no tenga sentido. Acuérdense de Josué y Jericó, ¿qué les dijo? Den la vuelta a la ciudad caminando todos callados una vez, mañana otra vez, 6 días, una vez al día, el 7º día 7 veces, al final griten y se van a caer todas las paredes.
Yo me imagino que algunos dicen, está loco. ¿Qué tiene Josué? ¿Cómo que dando vueltas y gritando va a caer todo? No. ¿Era imposible que lo hagan? No. ¿Tenía sentido? No. Pero cuando obedecieron, ¿qué pasó? Se cayeron los muros. Así es Dios en nuestra vida. Así es Él con nosotros. Principio número 3, y con esto concluimos. Dios le hablará en diferentes maneras. En diferentes maneras. A veces, el primero y el más claro es por medio de la Biblia. El primero y el más claro es por medio de la Biblia. En la Biblia Dios nos ha dado lo que Él quiere que sepamos en muchas áreas. Es difícil aprender a oír la voz de Dios si no se sabe mucho acerca de Él. Si uno no sabe cómo obra, si uno no sabe lo que quiere, si no sabe cómo es Dios en su carácter, su manera, si no saben esas cosas, entonces es difícil reconocer la voz. En la Biblia descubrimos quién es Dios y cuáles son sus deseos y su voluntad para con nosotros. Por eso es tan importante meter la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, conocer a Dios a través de su palabra. Ay, pastor, yo me puse a leer y me quedé por ahí por Deuteronomio. Salte de Deuteronomio, vaya otro. Conozca quién es. Lleguen a conocer a Jesús, lean los evangelios, vean cómo trató con gente, vean qué dijo acerca de ciertas situaciones. Cuando usted se encuentra en uno de esos dilemas, acuérdese de qué hizo Jesús. Lea las historias del Antiguo Testamento, cómo trabajó Dios con Josué, cómo trabajó con Daniel, cómo trabajó en David, cómo trabajó en Salomón, cuáles fueron las cosas buenas y las cosas malas. Porque así llegamos a entender a Dios y se hace mucho más claro lo que nosotros debemos estar haciendo. Cuando sabemos lo que Dios dice, entonces podemos descartar las mentiras y los deseos egoístas que se nos vienen a la mente. ¿Cuántas veces han pensado algo que es una mentira? Levante la mano. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Bueno, a veces vienen de nosotros mismos, a veces vienen de nuestro pasado, a veces vienen de otra persona, a veces Satanás sencillamente pone algo en nuestra mente que es una mentira. ¿Qué hago cuando se me viene a la mente algo que no sé si es mentira o no? Llevo ese pensamiento y digo, Jesús, ¿qué debo hacer con este pensamiento? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y saben lo que va a pasar? Él me va a decir, olvídate de eso. Oh, no, eso es verdad. Oh, ok. Pero si sabemos lo que Dios dice, si la Biblia dice, yo soy hijo de Dios, yo soy santo, yo soy justo, un sacerdocio real escogido por Dios. Si Dios dice eso, cuando se me viene a la mente, tú no sirves para nada, yo sé que eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha dicho, no, yo sirvo para mucho. Él mandó a su hijo para morir por mí. Yo valgo mucho. Así que todas esas otras cosas que se me vienen a la mente son mentiras. Mentiras. El más claro es la palabra de Dios, pero también Dios nos habla por medio de otras personas. Por medio de otras personas. De vez en cuando es el pastor, pero muchas veces son otras personas y Dios nos habla. Tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos.
La razón que yo sé que la Biblia es la verdad es porque la Biblia no esconde lo malo de la gente. Si lo escribiéramos nosotros, diríamos solo lo bonito y dejamos lo feo. No, pero Dios lo pone todo. Lo bueno y lo malo. Yo me crié en casa de un pastor. Yo sabía más acerca de la gente. Yo veía las cosas buenas y yo veía los desastres. Yo oía las conversaciones a veces y las decisiones que tomaban y decidían hacer justo lo opuesto y veía el resultado. Uno aprende. Como digo, todos sirven de ejemplo. Algunos ejemplos buenos, otros de ejemplo malo, pero todos sirven de ejemplo. Y podemos aprender de otros de esa manera, por medio de palabras de sabiduría. A veces otras personas pueden decirnos cosas sin ni ellos saber de lo que está tratando, pero Dios los usa para hablar a nuestra mente, hablar a nuestro corazón, darnos dirección en lo que debemos hacer. Cuando no sabemos qué hacer, a veces alguien viene y dice, ¿has pensado en esto? Y uno dice, no. Y uno dice, ay. Y una vez que uno lo hace, dice, ¿por qué no pensé en eso? Dios usa a otros, nos da esas palabras de sabiduría. Por medio de cristianos maduros que velan por su bienestar. Ay. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin preguntarle a otro qué debemos hacer? Yo a veces veo a personas que toman decisiones y digo, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Con quién están hablando que les dijeron que ese es buen camino? Y he visto muchos en los años de la juventud que toman decisiones y todos los que están a su alrededor, que están un poquito más avanzados, lo miran y dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No, yo pensé en algo el viernes que creo que nos ayudaría a entender esto. Supongan que delante de ustedes hay un campo y tiene este letrero que aparece. Peligro, minas. Y uno no sabe por dónde están, pero debajo de la tierra en algunos lugares hay unas minas. Que cuando uno las toca, ¿qué pasa? Ahora una preguntita. Si ese campo de minas está ahí y usted tiene 3 personas para preguntarle qué debe hacer, ¿quiere hablar con la persona que ya llegó al otro lado de ese campo? ¿O al que está aquí parejo con usted? ¿O al que está aquí atrás diciéndole, dale que tú puedes? Piensen en eso. Sí, corre por allá rápido. Es mejor si es rápido, la bomba no explota. Corre. Y está detrás. O aquí está el que está al costado. Yo creo que mejor vas por ahí. Vamos, no, que va. Tú anda. Si no explota, yo te sigo. ¿Sí o no? O es la persona que está allá, que dice, mira, el camino es por aquí, cuidado con esa bomba, cuidado por ahí. ¿Sí o no? Es interesante para mí cuánta gente soltera quiere aprender si deben casarse o no y le preguntan a otro que es soltero. Hello. ¿Por qué? Pregúntenle al que está al otro lado y que todo le ha ido bien, que sabe dónde están las bombas, que sabe dónde está el peligro. No el amiguito que está al lado, la amiga que dice, ¿me caso? No, ay, sí, yo creo que el vestido sería tan bonito. ¿Saben cómo explota un vestido?
Tenemos que pensar en esta cosa. Hablamos con gente de trabajo. ¿Con quién quiere usted hablar de trabajo? Hable con alguien que le está saliendo bien el trabajo. En una ocasión estuve en un grupo tratando de recibir a misioneros. Y había uno que quería ser misionero, que en 10 años había estado en 6 diferentes iglesias. Yo dije, ¿por qué están en 6 iglesias diferentes en 10 años? Algo no va bien. Y alguien dice, bueno, haber estado en 6 iglesias significa que tiene mucha experiencia. Pero si lo han votado de 5, o se fue antes que lo voten, eso no se llama experiencia. Eso se llama que hay problemas. Si uno va a hablar con alguien acerca de casarse, ¿por qué habla con alguien que ha estado casado 4 veces? ¿Ve? Tenemos que mirar el campo y buscar sabiduría de los que están allá, de que no han explotado en el camino. Y nunca confíen en el que está atrás animándole. Sí, dale, corre, corre, dale, tú puedes. No. Por medio de otras personas. Pero después hay otra manera. A través de pensamientos tranquilos. Tranquilos. Permítame explicarlo de esta manera. Primera de Reyes 19 dice, Jesús le dijo a Elías, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbido apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto, se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios raras veces es, oye, presta atención. No. Psst. Psst. Y uno tiene que estar escuchando. Uno tiene que estar prestando atención. Sí, yo sé que en la Biblia Dios usó un día un burro para hablarle a su profeta. Pero ya mencioné, Dios usa a otras personas. Ya. Pero la mayoría de las veces no le da el habla a un burro para que nos indique. Van a ser en esos momentos esa vocecita, lo que algunos llaman conciencia, pero el problema es que la conciencia se puede cauterizar y después ya uno ya no tiene conciencia. Pero normalmente es esa aquí adentro, algo. Oye, ¿has pensado en fulano? Me pongo a pensar en fulano. Le escribo un texto, le doy una llamada, no me contesta, oro por fulano. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí por algo. Dios no está repartiendo nomás información por gusto.
No, Él está dirigiendo la orquesta y si cada uno tocamos la persona cuando Él quiere, entonces Dios se va a encargar de velar por toda la congregación y va a encargarse de los que lo están buscando a Él, tener a alguien justo a la mano para hablar con ellos, si es que todos estamos prestando atención a esa voz. Al llegar al Nuevo Testamento, noten esta porción en Juan 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y no lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Muchas veces, a menudo nuestra vida es como un barco de vela y Dios es como el viento. Aprenda a leer el viento y mantenga las velas listas. Cuando un capitán, uno que está dirigiendo el barco de vela, está en un lago o está en el mar, él está viendo no solamente lo que pasa aquí arriba, él está viendo lo que viene por allá. ¿Qué está pasando con el agua? Si uno va en esta dirección y por aquí el agua se va levantando, cuando uno llega allá el viento va a estar ahí. Ahí tiene que tener las velas listas para agarrar ese viento. Y es por eso que los que están en estas carreras de barcos de vela, uno los ve que están subiendo, que están bajando, que están haciendo, es una locura a veces parece, pero ¿qué está pasando? Quieren aprovechar al máximo algo que literalmente no se ve, pero uno ve los resultados, uno ve lo que está pasando. Tenemos que aprender a ver cómo Dios está obrando y escuchar lo que Dios nos está diciendo y dejar que Él nos impulse para adelante. Tal vez usted diga, ay pastor, yo me alegro que alguien aquí pueda hacer algo, pero yo no, porque usted no sabe la vida que he vivido, usted no sabe mi situación. Permítame ayudarle con estas últimas palabras. A Dios no le importa lo que usted ha hecho. A Dios no le importa donde usted ha estado. Él solo quiere saber cuán dispuesto está para escuchar y responder. Cuán dispuesto está para escuchar y responder. Cantamos juntos, que seas mi universo. Que seas todo lo que siento, que seas todo lo que pienso. Que seas mi primer aliento en la mañana, que seas la luz de mi ventana, que seas mi universo. Eso es lo que Él quiere ser. Pero Él quiere saber si nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz. Porque no va a venir en el terremoto. Normalmente va a estar en su palabra, va a ser a través de otra persona o va a ser a través de esa voz calmada, callada, sin mucho espectáculo, sencillamente diciendo, sígueme, sígueme. Oremos, por favor.